Lo que quiero es llegar al Congreso. ¿Para qué? Pues para proteger lo que todo el mundo quiere ser protegido, ¿no? Yo creo que es importante proteger a las familias, yo creo que es importante fortalecer a las familias y creo que es importante que la política pública gire en torno a las familias otra vez, cambiarles el espectro de solo atender al individuo a atender a las familias. Mis propuestas políticas, mis tres grandes proyectos legislativos son: el primero es reconocer, ¿sí?, y proteger lo que yo considero, lo que se considera como familia vulnerable. La familia vulnerable es aquella familia que está en su seno, está constituida por una persona con discapacidad, un adulto mayor o un dependiente, o una familia que tiene 3 hijos o más. Esto es lo que yo considero como una familia vulnerable y tiene que tener un reconocimiento jurídico y además tiene que tener una protección y unas prestaciones sociales de parte del Estado para que ellas puedan garantizar su desarrollo, ¿sí?, y tener todos sus derechos constitucionales. Luego está mi segunda propuesta de ley, que es implementar, ¿sí?, un mecanismo de participación de los padres de familia para la confección de las políticas públicas educativas. Porque todo diálogo en torno a la ideología de género que se suscitó en el país hace 2 o 3 años, no, ya 3 o 4 años, fue porque se aprobó un currículum en el que no han sido consultados los padres de familia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al Ministerio de Educación no le interesa implementar este proceso de participación. Entonces, yo creo que es momento ya de hacerlo desde el legislativo, ¿no? Aprobar este proyecto para conseguir tener ya la forma de conseguir la participación de los padres de familia, ¿sí?, de manera democrática y transparente. Y mi tercer y último proyecto tiene que ver con la realidad del empresariado o del emprendimiento nacional, y es el proyecto de ley, se llama emprendimiento familiar, ¿no? El emprendimiento familiar. En el Perú, el 70% de los peruanos trabajan en la informalidad. Esta informalidad implica no necesariamente no pagar todos los tributos que deberían pagar, no contar sus trabajadores, estar en planilla y con todos los beneficios sociales que deberían tener. Y no los tienen porque simplemente el emprendedor no tiene la capacidad de poder, ¿sí?, pagar todas estas prestaciones. Entonces, lo que yo considero que es importante dentro del emprendimiento, y una cosa que no se dice y que ya se sabe, es que el capital peruano, el capital que mueve el emprendedor, es el 80% de dicho capital es un capital familiar, ¿sí? No es un capital corporativo, no es un capital internacional, es un capital familiar. Es decir, que es el 80% del capital que mueve la economía es generado por una familia y con un impacto real y grande en la familia. Y en esto, en el emprendimiento, se ve siempre, ¿no? Tú eres el padre de familia o la madre es dueño del capital y trabaja con ellos el esposo o la esposa, el hijo, el cuñado, el primo, ¿no? Entonces, es todo un círculo familiar el que se ve implicado. Entonces, esta forma de hacer empresa, esta forma de emprender una empresa, este emprendimiento es un emprendimiento familiar. Tenemos que darle ya una constitución jurídica especial. ¿Para qué? Para que luego podamos tener también, además de la constitución jurídica, un estatus tributario distinto, ¿sí? Un estatus tributario distinto. ¿Por qué? Porque si la que trabaja en mi emprendimiento es mi esposo, ¿sí?, y yo ya estoy en planilla, yo ya pago seguridad por mí, mi esposo o dependientes pueden verse beneficiados por mi seguridad social, ¿sí? Pero si yo además quiero meter en planilla a mi esposo, voy a tener que pagar como empresa la prestación de salud de mi esposo que ya está protegido, ¿sí? Voy a tener que pagar además las compensaciones de tipo de servicios de mi esposo que además es mi socio. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que revisar en torno al emprendimiento familiar y es momento de ponerlo, sí, sobre la mesa y trabajar sobre ello.